Bienvenidos un viernes más a este programa, un programa en el que vamos a disfrutar del cine, en este caso en formato de cortometraje. Venimos de dos programas en los que hemos estado hablando de documental y en la provincia de Cádiz también se hace muy buen cine. Un cine en versión comprimida, que es lo más difícil, tener que contar historias en poco tiempo, que hoy vamos a dedicar a algo que me parece importantísimo. Vamos a dedicarlo a las familias, a las relaciones familiares y a cómo esas relaciones familiares se expresan en estas producciones. Vamos a empezar con un cortometraje que no tiene mucho tiempo y que se llama, o tiene por nombre, Tu nombre. Empezamos a verlo y justamente después hablamos con sus protagonistas. Claro que he elegido una ropa cómoda. Sí. Sí. Pues claro que he cogido el paraguas, mamá, hija. Pesada. A las 5:30. Pero antes tengo que comprar una cosita. Y no, Adrián no puede venir, claro, pero vamos, que te lo dije ayer ya, ¿eh? Un momento, mamá, un momento. Me están llamando, ¿vale? Te tengo que dejar. Sí, venga. Chao. Adiós, mamá, adiós. Hola, ¿qué tal? Oye, perdona por llegar tarde. ¿Qué haces aquí? Mira, si no me lo vas a vender, me voy. ¿Cuándo has vuelto? Hace 2 años. ¿Para qué los quieres? Vamos a ver, Leticia, ponía Castora curiosa. ¿Yo cómo voy a saber? Mira, Manuela, que me da igual. Me da igual. Yo ya hace mucho tiempo que te enterré. Sí, es que me ha pillado toda la lluvia y... Sí. Pero estoy yendo para allá, ¿vale? Manu. ¿Cuánto vas a tardar? No tienes por qué ¿Qué esperar. cuánto vas a tardar, Manu? No me cuentes tu vida. 15 minutos. Lo siento. Llegas 5 años tarde. Lo sé. Y lo siento. Voy a hacerte la ecografía. Que te vayas del coche. Cinco años, Manu. 5 años. Y te presentas aquí, ahora. Con un bombo de 6 meses. ¿Y tú esperas que te perdone? Pues claro que no. No te perdono una mierda. ¿Qué haces? Como cuando éramos pequeñas. Que él lo inventó en el instituto. Eso de hablar sin hablar. Él siempre fue más valiente que nosotras. Los 3 nacimos el mismo día. Algunas veces tenía la sensación de que nos íbamos a matar. Pero luego llegaba la mañana y seguimos vivos. ¿Cómo podíamos vivir así? Eras mi hermana. Me dejaste cuando más te necesitaba. No podía Estoy quedarme. empezando a olvidar tu nombre. No hubieras podido soportarlo. Siempre pensé que yo sería No hubieras la podido primera. soportarlo. Estoy No hubieras empezando podido a olvidar cuando tu siempre- nombre. No hubieras podido. Siempre pensé que yo sería Los 3 nacimos el mismo día. ¿Cómo podíamos vivir así? No podía quedarme. Eras mi hermano. Estoy Siempre pensé que yo empezando a sería la olvidar primera. Tengo tu que odiarte. Los nombre. 3 nacimos el mismo Te día. odio. Estoy empezando a olvidar te tu odio. nombre. Eras mi hermana. ¿Cómo pudimos dejarlo solo, Leti?
¿Y ahora qué hacemos? Porque la carta no te la voy a dar. Yo estaba buscando otra cosa y la vi de casualidad. No sé, él le tenía mucho cariño. Era de edición exclusiva y tocó la excursión esa en el sorteo. Y no se separaba de ella porque decía que le daba suerte. Yo lo que le decía era que era feísima. Pues sí que es fea, sí. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos? Pues él necesita una tía. Y yo necesito una hermana. ¿Sabes ya cómo se va a llamar? Pues este es Tu nombre, el cortometraje con el que abrimos el programa de hoy. Un cortometraje dirigido y guionizado por Guillermo Rodríguez, a quien tengo aquí. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? Y además con una persona que yo espero que no sea tan fría como la hemos visto en pantalla. Marina Mora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Para nada así, ¿no? No, no. Madre no. mía, No de tiene nada que ver verdad. con ese personaje. Madre mía, de verdad que yo he estado ahí sufriendo, ¿eh? Por favor. Tu nombre, que es un cortometraje en el que vemos la relación entre hermanos y una relación muy especial y con un trasfondo también ahí importante, porque es cuando hay una separación y hay un pilar, ¿no?, entre una relación de hermanos, cómo empieza a diluirse, ¿no?, todo. ¿Es un poco lo que se ha querido contar en este cortometraje? Sí y no. O sea, de base hay una relación de hermanos, pero los tres no son hermanos, no son trillizos, digamos. Bueno, yo cuando escribí este guión lo que quería contar era pues una separación que había entre dos amigos, ¿no? Porque uno de ellos fallecía. Y esa relación de ellas dos, de las hermanas, pues se rompe por el fallecimiento de él. Entonces yo quería explorar, por lo menos cuando escribí en el papel, esa relación de amistad que se rompe, o de hermanazgo, pero a través de un suceso trágico como es la muerte de una persona. Pero indudablemente está relacionado con el tema que estamos hablando hoy aquí, que es la complejidad que tienen las relaciones familiares, no solamente la de los hermanos, sino todas las relaciones familiares que puedes tener en el árbol genealógico. Que parece mentira, ¿no? Pero una relación de hermanos se supone que es sólida. En este caso, 5 años que pasan sin hablarse, Claro. sin verse, sin saber la una de la otra. ¿Cómo se mete una persona en esa situación? Hombre, pues imagínate. O sea, al final lo que yo intentaba representar es que habíamos sido amigas, hermanas, porque al final hay amigos que son como hermanos y la familia a veces se elige. Y pues hay amistades que tú pasas mucho tiempo sin ver a esa persona y cuando te reencuentras parece que no ha pasado nada, parece que no ha pasado el tiempo. También según cómo termine esa amistad o cómo te distancias de esa persona también puede variar. Entonces, claro, yo intenté interpretar o meterme en el papel de es una amistad muy fuerte, muy duradera, que se ha roto por, en este caso, una circunstancia bastante trágica. Además, a mí me llama mucho la atención porque, claro, que el director diga vamos a hacer este cortometraje y cuente, por ejemplo, con una de las actrices que no tiene hermanos, dices tú, es que tú quieres ponerle las cosas difíciles a tu equipo, ¿no? Yo creo que ni siquiera lo pensé, porque como estábamos todos en el proyecto,
Claro. O sea, para ser completamente sincero, cuando nosotros fuimos a grabar el Chicharrón teníamos varias ideas. Y esta fue al final la que salió. Y la historia que cogimos. Pero claro, es la primera vez que me di cuenta de que es verdad que tú no tienes hermanos los que apoyarte para interpretar esta historia. Sí, ya. Bueno. Me encanta porque te mira como una... Sí, ya. Ahora te vas a dar cuenta. A ver si te hubieses dado cuenta antes, que me costó lo mío. Claro, sí, bueno, yo no es cierto que no tengo hermanos, pero por suerte sí he tenido en mi vida varias relaciones de amistades que ya te digo que como hermanos. Así que... Bueno, este cortometraje se llevó un premio, el mejor sonido del certamen del Chicha Express, del Chicharrón Film Festival, y desde luego yo creo que merecidísimo, porque hay mucha historia en este sonido, Sí. muchísima historia en este sonido, que ahora me vais a desvelar, porque hay tanta presencia de todos los elementos que uno le llama muchísimo la atención, porque es que suena todo muy presente. Abrir y cerrar las puertas suena perfecto. El sonido del móvil suena perfecto. La lluvia suena perfecta. Todo suena perfectísimo y lo mejor de todo, las voces claras, que mucha gente podría pensar que esto está doblado. Pues, No. para nada. No. Está doblado. No. Nada. O sea, no... Lo Pues único que está hecho después, hay un par de frases en la escena esta que hemos visto Claro, la voz en off. sí, una especie como de voz en off que se van entremezclando. Yo sí le pedí el día que estaba montando, porque esto lo grabamos creo que fue el viernes, y el sábado me lo tomé, bueno, sábado y domingo, porque la verdad que este Festival Express fue un poco más largo de lo que suele ser un Festival Express. Le pedí a Mariola, la otra actriz, que me grabase una frase que se me había ocurrido en montaje. Gracias que yo también soy guionista, bueno, de hecho soy más guionista que otra cosa, pero ahí en montaje sí me di cuenta de que faltaba algo para remachar lo que era esa secuencia. Y ahí sí le pedí que me grabara con el móvil un par de frases que luego ya las pasé por postproducción y sonaban bien. Pero nosotros creo, bueno, Marina y yo fuimos a la entrega de premios y cuando nos dieron el premio de Mejor Sonido nos reímos mucho porque es verdad que tiene mucho trabajo detrás. De hecho, desde aquí quiero destacar la música de Manuel Pereira, que es colega, que hizo también una canción en, creo que fueron 2 horas, que se lo pedí. Y la canción que escuchamos es original para este corto. No me lo puedo creer. ¿En serio? Sí, es 100% original. Él es un fenómeno también. De hecho, veníamos de trabajar en varios proyectos y para el Sanfer Shore también hicimos un corto dirigido por Lola Partida Barrio y él hizo la música el día donde lo postproducimos. También, vamos, de hecho yo entré en la cocina de la casa donde la estábamos postproduciendo y él tenía su teclado ahí delante con su ordenador, encima de una caja que creo que era de Thermomix. Y estaba el tío haciendo su música en directo prácticamente. Ay, me maravilla, me maravilla. Fijaos que a mí esto me llama muchísimo la atención porque claro, ahora vamos a volver al tema de los hermanos y de las relaciones familiares, pero el trabajo que hay en la producción, grabación, en la postproducción de una obra como esta, hacerlo de manera express es todavía más complicado. Hacerlo además de manera comprimida en el tiempo, 6 minutos, contar una historia que tenga un antes, que tenga un durante y que tenga un después, para el espectador a mí me parece verdaderamente maravilloso. Pero lo que más me parece increíble y que yo creo que debería de plantearse en este tipo de concurso es que hay muchas cosas que no se saben y que no puede valorar un jurado. Por ejemplo, lo que tú estás contando. Es decir, yo soy jurado y yo no tengo por qué saber que la música es original y que se ha hecho en ese tiempo que habéis tenido para hacer el cortometraje. Puedo pensar que es una de las miles de músicas que hay en librerías, libres de derecho, que se ha utilizado para la misma y que, bueno, se ha intentado hacer lo mejor posible para que el sonido pues case con la acción, la música case con la acción. Pero a mí me parece una verdadera maravilla. Esto debería de ser un punto a valorar en todos estos certámenes. De hecho, yo te diría que en el Sanfer Shore, que nos presentamos con un equipo bastante amplio,
cuando se enteraron de que la música fue original para el corto, crearon una categoría para dársela a Manu solamente por mejor música original. Wow. Porque es que no había nadie de los otros equipos que hubiera hecho una música original. Bueno, no sé, a lo mejor sí había uno y me estoy perdiendo. Pero creo que en ese certamen en concreto no había nadie que hubiera hecho una música exclusivamente para ese cortometraje. Me encanta. Bueno, las relaciones de hermanos que se ve aquí, dos hermanas que se reencuentran y que me llama muchísimo la atención las expresiones, ¿no? El lenguaje no verbal, que eso también tiene que estar representado, ¿no? Claro. Claro, cuando tú representas al final una escena así, tiene mucho trasfondo porque lo que tú dices es te odio, vete, no quiero saber nada de ti, pero mírate, ponte tú en esa situación, tu hermana se ha ido 5 años sin verla y viene embarazada. Obviamente no quieres que se vaya, pero de la rabia que te debe de entrar en ese momento, el lenguaje corporal es otro al que dicen las palabras. Es verdad que mi personaje muestra mucha rabia y mucha frialdad, pero en el fondo lo que tiene es pena. Tiene pena de, hombre, de todo lo que ha pasado, de cómo te has podido distanciar de mis 5 años, ahora viene embarazada, me he perdido todo ese proceso tuyo, ese paso de tu vida. Sí. Me gusta mucho, hay dos escenas, ¿no? Que me llaman muchísimo la atención, poderosamente la atención, que además son escenas en las que no hay palabra, simplemente miradas. Es, uno, el reencuentro, Sí. el momento en el que son dos personas sonrientes y cuando se cruzan y se miran, el cambio es bestial. Es una escena que me parece maravillosa. Pero luego hay otra escena que también es el momento en el que descubres por qué ha vuelto y te fijas en el detalle cuando se gira y deja ver pues su estado de buena esperanza, ¿no? Claro. Ese momento también es muy grande, ¿no? Porque sin texto se comunica tanto que es maravilloso, que esto no sé si es fruto de la buena interpretación, que no la vamos a poner en duda porque lo han hecho, de las dos actrices, o es fruto de un guión que reflejaba cada detalle y que especificaba pues cada mirada. Pero a mí me parece maravilloso porque ahí es donde se ve realmente esa conexión y esa situación, ¿no? Esa situación de desencuentro entre las dos hermanas. Claro. Sí. A ver, respondiendo a la primera parte, yo creo que eso también gracias a Guille y gracias a la imagen mental que tenía de todo el corto en su cabeza y de enseñar justo lo que se tenía que enseñar y cómo. Y también, claro, volviendo a lo de antes, al final en ese momento, cuando Leti, mi personaje, ve la barriga, es totalmente una situación contrapuesta y una actitud súper contrapuesta a la que tenía antes, que era de me da igual, olvídate de mí. Y cuando ve su barriga, se muestra realmente lo que está sintiendo. La tía es buena, lo que pasa es que está enfadada. Y al final Bueno, la tía es buena, pero le cuesta. Sí, porque sí, la sí, escena del coche, hija mía, ahí no... Vamos, te espero, pero no te espero, no me cuentes tu vida. Y luego el bájate del coche y abrirle la puerta, Sí. que yo me he dado cuenta que también es otra de las cuestiones. Marina tiene una envergadura que no veas, porque yo creo que yo no llego a la puerta del copiloto. Bueno, ella llegó perfectamente. Es verdad que eso está montado para que pase, pero llega, o sea, la abre, ¿no? Es increíble, No hay nadie es que lo- increíble. Y el coche era grande, era un coche ancho. Es bestial. ¿Cómo surge esta historia? Porque claro, los autores de canciones siempre se basan en pues cosas que viven. En tu caso, ¿esto se basa en algo que vives? ¿En alguna situación que has visto? ¿O simplemente surge con los elementos que os dan en los festivales? Y vamos a poner en situación a la gente que está en casa, ¿no? Un festival como este, el Chicha Express, donde tienen unas localizaciones obligatorias, donde tienen un tiempo determinado y muy corto para poder producirlo todo, y unos elementos que tienen que salir obligatoriamente. Yo no sé si esto es fruto de todo eso
o tiene algo también de las experiencias de Guillermo? Yo creo que uno cuando está contando una historia siempre pone algo de su interior en lo que está haciendo. O sea, incluso cuando yo recibo un encargo para escribir alguna cosa, siempre hay algo ahí que tiene que ser interno, porque si no es interno, no es sincero. Entonces, en este caso, yo sí recuerdo que en la semana previa al Chicharrón tuve que escribir algunos guiones porque no me quedaba clara la historia. De hecho, escribí otro de comedia bizarra que un día lo quiero grabar. Yo lo quiero grabar. Me encanta esa acotación, ¿no? Escribí otro de comedia bizarra. Yo lo quiero grabar. Sí, sí. De hecho, creo que se lo dije a Marina. Digo, esto me gusta tanto que no lo quiero desaprovechar. A mí ese me encantó. El que porque estás hablando me encanta. Claro, está guapísimo. Algún día lo grabaremos, ya lo presentaremos aquí. Pero este en concreto, el de tu nombre, yo venía como de una época donde había perdido la amistad con algunas personas que llevaban mucho tiempo siendo amigas con ellas. Y pese a que tengo un hermano, que yo me llevo genial con él, no me había pasado nada con él. Pues de forma orgánica se juntó esta historia que en un principio sí eran 3 amigas. O sea, de hecho, cuando nosotros lo hablamos eran 3 amigas. Lo que pasa es que el día antes de rodaje, no recuerdo que estaba hablando con Raúl, dijimos, ostras, no podemos buscar a una chica a las 10 de la noche para grabar mañana a las 9 de la mañana. ¿Qué hacemos? Y digo, bueno, pues me pongo yo, que no tengo línea de diálogo. Y, Me encanta. Claro, ya aparezco ya ahí. Te hago yo de muerto. No pasa nada. Y... Bueno, que te voy a decir una cosa. Hitchcock también lo hacía, salía en Claro. todas sus películas, ¿eh? Claro, un cameíto. Pues esto fue por necesidad, no es porque yo quisiera salir, simplemente porque necesitamos a una tercera persona. Y sí, yo creo que cuando tú estás contando una historia tienes que poner, vamos, los actores ponen parte de sí en el guión, los directores también, y los guionistas 100%. Esto es parte de te digo, una experiencia que yo viví de cerca, de una desintegración como de un grupo de amigos que teníamos, y del dolor y de la confusión que viví yo y que vivieron muchas de esas personas, de quedarte huérfano en parte y no saber muy bien sobre qué pie pisar en ese momento. Pero al final hay una cosa que me gusta mucho, ¿no?, de esta historia, y es que el mensaje final es que cuando hay unos lazos fuertes, todo vuelve Claro. a su lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, al final se ve. Leti y Manu, pues se entiende que han tenido una conversación larga y tendida y que al final se necesitan. Durante todo ese tiempo se han estado necesitando. Y es que uno necesita de esas relaciones fuertes que tiene y ya te digo, aunque sean amigos, aunque sean cuando tú cortas ciertas relaciones tan potentes como la que se puede ver entre Leti y Manu, eso es una pérdida, como si fuera un hermano de sangre de verdad. Bueno, que eso es una cosa que no hemos visto, pero imagino que toda esa rabia acumulada es fruto del dolor, ¿no? Claro. De esa pérdida, de ese duelo que ha tenido que pasar tu personaje. Claro, y además eso, o sea, mi personaje, ya ha hecho ese duelo de 5 años sin verte, ya te he superado, pues ya está, se terminó, y ahora aparece como aparece, que es súper fuerte, claro, para mi personaje. Es como romper un duelo de repente. Pero gracias a todos, pues termina bien y se reconcilian ellas dos, y menos mal, porque la verdad es que son una alegría. El público en casa está todavía con una pregunta. Yo la voy a hacer porque, sin lugar a dudas, yo creo que todo el mundo tiene la misma duda. ¿Cómo se va a llamar el niño? No tengo ni idea. Porque claro, en el momento en el que le dices, pues has pensado algún nombre y que parece que lo va a decir, sube música y desaparece la voz de Manu y dices tú, a ver, ¿y ahora qué? Claro. Claro, y no sabemos cómo se va a llamar. Tu nombre. Bueno, claro, pero bueno, cada uno sacaría sus hipótesis, ¿no? ¿Tú no Sí. tenías tu hipótesis en la cabeza? O sea, yo soy muy sincero. Porque a mí me gusta también cuando yo veo cómo se ha hecho una obra audiovisual, qué es lo que hay detrás. Nosotros grabamos y yo empecé a montar y veía que se nos iba mucho tiempo y hubo que cortar parte del diálogo, aunque luego quedó muy bien. Ahora lo he vuelto a ver después de un tiempo y quedó muy bien.
Pero el título original no tenía ni idea de cómo se iba a llamar el corto. No sabía nada. Y ya en una de estas que estaba terminando de montar ya el domingo a última hora de la tarde, digo... Claro, ella al final le pregunta cómo se va a llamar tu hijo, pero tampoco hemos mencionado en ningún momento cómo se llama Él. su amigo que se murió. Entonces quedó así como todo enlazado y además si te fijas en el título, que está como al fondo del mar, que es hacia donde él va caminando, está como medio tachado. Pues no sabemos cuál es el nombre de ese chico. Que presuponemos que será el mismo que su bebé que va a nacer. Claro. Bueno, me parece maravilloso, pero ahí está. Nos hemos quedado con la duda de cómo se llamará ese bebé. Un cortometraje que además yo quiero, antes de que me marche a publicidad y que volvamos con otro cortometraje que tenemos esta noche, a mí me gustaría que dejarais encima de la mesa una anécdota de este cortometraje. Algo que la gente no sepa, pero una cada uno de vosotros. Ah, vale, uno cada uno. Venga, así que rapidito que tengo poco tiempo. Vale, pues venga. Nosotros grabamos... Es que no sé cuántas hay muchas. Bueno, yo... Es que hay unas cuantas, creo yo, ¿no? Sí. Pero ya contaré que toca a mí. Venga, va. Venga. Lo último que grabamos ya fue la cena de la playa. Y yo me metí en el agua, me metí hasta aquí. Hacía frío, estaba... Sí. Lo que pasa es que yo luego no tenía tanto frío. Cuando entré y salí, ¿sabes? Estaba normal. Pero en el momento de entrar en el agua, de hecho Raúl me estaba diciendo, no te metas tanto, o sea, yo te perdí al final, pero yo me quería meter, no, de hecho me quería zambullir entero. Luego no lo hicimos. Pero sí, ahí pasé un poquito de frío, eran ya las 8 y pico de la tarde en noviembre, que hacía rasca. Hacia rasca. sí. Hacia rasca. ¿Por aquí? Pues mira, yo el viento que hacía, eso era increíble. El viento, estamos grabando dentro del coche y a veces tenemos que grabar con ambas ventanillas abiertas y yo el pelo para un lado, el pelo para el otro. Digo, esto no es viable, no me ve la cara. Y muchas veces el viento era tan fuerte, yo no sabía ni siquiera si se me estaba escuchando. Sí. Oye, pues eso es algo a tener en cuenta. Y no era ni doblaje ni nada. Mejor sonido con ese viento. Sí, Por eso sí. nos sorprendimos porque incluso la primera cena había un taladro por ahí. Totalmente. Que nos picaba todo el sonido por detrás. Bueno, lo que no había era lluvia. No. Que eso también lo voy a contar yo, porque, porque la escena de la Plaza Mayor, Sí. recuerdo que un equipo de esta televisión fue a grabar allí un Sí. reportaje de cómo se estaba desarrollando el Chicha Express y no llovía. Claro, luego cuando lo vimos dijimos, se la han inventado la lluvia. Y claro, por eso os hemos pillado, porque nosotros estuvimos allí y recordábamos perfectamente que no había llovido ni estaba lloviendo ese día. Nosotros no queríamos lluvia, luego vimos que entraba una pedazo de dana y dijimos, bueno, pues lo voy a adaptar para que llueva. Claro. Y luego no llueve nada. Y la lluvia la tuve que meter luego en postproducción. En postproducción. Bueno, pues Guillermo, Marina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tu nombre, un cortometraje que es muy bonito, pero atención porque también tiene mucho que contar el próximo que vamos a ver después de estos minutos de publicidad. No se marchen porque el proyector sigue. Esto es la pausa perfecta para echar un poco más de palomitas en ese cuenco. Volvemos enseguida.
y no me ha dado tiempo a instalarme bien todavía. Bueno, veo que vais conectando todos y todas. Vale, pues hoy es mi directo número 70 y como todos los directos que acaban en 0, hoy toca ronda de preguntas. Vale, pues ídmela escribiendo y os voy leyendo, ¿vale? Veo que viajas mucho. ¿Dónde estás viviendo ahora? Bueno, pues ahora estoy viviendo en Barcelona, pero soy de Málaga ciudad, ya lo sabéis. Y pues eso, ahora mismo estoy allí en Barcelona. ¿Sigues viviendo con Jake? Sí, sigo viviendo, bueno, estoy viviendo con Clara Lola, que ya la conocéis de haberla visto por el canal y tal. Y mi novio, sí. No. Ellos ahora mismo se han quedado en Málaga, han preferido estar ahí tranquilos. Mi hermano, no creo que salga más por la cuenta, o sea, no hablamos ahora, o sea que... Bueno, voy a seguir hablándolo mientras me preparo, porque así os muestro el pueblo de día. Mándale saludos a mi amiga Fabia, que están pasando un mal momento. Fabia, muchísimo ánimo, que ánimo con todo, que de esta salimos todos mejores, ¿vale? ¿Por qué no lo arregláis tu hermano y tú? A ver, es complicado, porque somos como la noche y el día. Y bueno, él hay cosas que no entiende, yo hay cosas que no entiendo que no entienda. Y no sé, yo creo que si pusiéramos un poco de nuestra parte, pero es complicado. ¿Cuándo te va a volver a teñir de rubio? Pues la idea es no volverme a teñir más. ¿Qué opinan tus padres de que tu hermano y tú no habléis? Bueno, lamentablemente mis padres fallecieron hace un par de años. De hecho, por eso estoy aquí, porque, bueno, hoy era el cumpleaños de mi padre, el 5 de octubre, y solíamos venir toda la familia, luego mi hermano y yo, y este año he venido yo solo. Es que estaba en silencio porque, bueno, ya anoche alquilé una habitación y como me voy mañana también no necesitaba mucho más, y hay más gente en la casa y todo eso. Bueno, mientras voy a comprar voy comentando. Le tengo mucho cariño a todas estas calles. De hecho, bueno, estamos llegando al cruce donde está la fuente de Carlos III, el busto de la Infanta y todo, que era donde cada 5 de octubre nos juntábamos los 4. Lo que pasa es que después del accidente, pues para seguir estando los 4, veníamos mi hermano y yo. Yo traía la cadena de mi madre, bueno, la cadena no porque se rompió, pero la cruz, y mi hermano pues traía el... Bueno, pues ahí estaba El reloj de papá, un cortometraje que vamos a comentar y que vamos a analizar con sus protagonistas. Domi Rodríguez León, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Domi Rodríguez León y también tengo aquí a Fernando Santos. Me hace gracia, espero que no busque mi nombre ahí. Pues, a ver, pues fíjate, mi nombre te lo sabes. Te prometo que no me lo sé. Porque hay veces que como no sé cómo llamarte... Pues Fernando Santos. Fernando Santos. Perdón. Dime. Digo que parece que este programa lo estoy haciendo yo para mí porque no paramos de poner cortos míos, pero claro, me gusta. ¿Y qué hacemos? Si hay calidad. Si hay calidad, sí. Bueno, a ver, Domingo y Fernando y Rodríguez León. Tercer premio de Casares 2022 es El reloj de papá, que yo tengo que decir, y lo voy a reconocer aquí delante de todo el mundo, que es el corto que más me gusta de todos los que habéis hecho. Mira, está entonces
en la línea con mi madre. Mi padre también, mi madre y mi padre también le... Tu también- padre ha llorado y todo, Mi ¿no? padre lloró y fue a Recogiendo- recoger el premio, se emocionó allí y tal, porque claro, porque al final es el reloj de papá y también era un poco, bueno, ya cuento cosas. Pero si Mi- lo hemos visto. Queríamos ¿Puedes dedicar... No, contarlo? no, no, me refiero a que mi padre en ese momento estaba pasándolo mal él, en general, porque le había salido un problema de corazón, pero que ahora está perfectamente. Y entonces en ese momento queríamos hacerle un guiño de papá, que sepa que eres importante, Gatatín y tal. Y él no sabía que habíamos ganado, a nosotros nos llamaron y nos dijeron, mira, habéis ganado, que alguien recoja... Bueno, quedamos terceros. Que alguien recoja el premio. Yo cogí a lo tonto y le dije, venga papá, ve. Acércate a ver si cae algo. A ver si tal. cae algo y mi padre se emocionó, fue muy bonito. Mi padre es que en general es un circo, muy bonito. Es muy Qué emotivo. bonito, Es un circo intensidad bonito. bonita. Bueno, el reloj de papá, que es una historia que nos mantiene en pues incógnita, ¿no? En una incógnita, realmente la relación de dos hermanos. Exacto, una relación entre ese random que está viendo el corto no, el directo, y ese influencer que no sabemos qué hace allí ni nada. O sea, yo creo que es muy bonito y bueno, y todo lo que lleva detrás, que ya lo habéis visto. Bueno, ¿cómo surge un corto como este? ¿Cómo surge un corto en el que se cuenta la historia que se repite un poco a lo que acabamos de ver con tu nombre? Es decir, es una relación que pues se disuelve en el tiempo después de la desaparición de un pilar. Sí, pero no, pero quiero comentar una cosa que mientras mientras escuchaba a los compañeros Guillermo y tal, me parece curioso que tanto Guillermo como nosotros hemos coincidido en poner a dos personas jóvenes, dos hermanos jóvenes que se pelean y se reconcilian y tal. Y yo creo, me apetecía decirlo de que no tiramos a lo mejor por gente adulta porque la gente adulta cuando se pelea, no tiene por qué, no, pero por ejemplo, tengo familiares, mi gente de mi pueblo, que a lo mejor son dos hermanos que se pelean y mueren y no se han reconciliado. O sea, confiamos más en la gente joven, en que se comuniquen y en que lo arreglen, que en la gente más mayor. Y me llama la atención, yo me gustaría replantearlo de alguna manera y decir que sí, de verdad que sí. Que si tú a día de hoy estás peleado con tu hermano y tienes cierta edad o cualquier edad y tal, lo que sea, y temes un poco por el orgullo, lo que sea, hablarlo y comunicarlo, es mejor hacerlo ahora que luego que te puedas arrepentir, te puedes llegar a arrepentir. Bueno, de todas maneras, yo vuelvo a tu nombre, el corto anterior, y me parece que hay muchas cosas en común, ¿no? Y es que se tiene que dar la situación. Y tiene que haber alguien que dé el primer paso, ¿no? Claro. En este caso, pues hemos visto que hay una situación que los une, que es ese reloj, pero también hay un paso por parte de tu personaje, ¿no? De ir hasta allí y de buscar ese momento, ¿no? Perdón, es que quiero decir otra cosa. es que cuando estaba viendo ayer ante la entrevista de Guillermo también he caído de que en este caso intentamos transmitir que no es porque se hayan muerto los padres, por eso se han peleado, sino por el tema de a lo mejor de la orientación sexual de uno de los personajes y tal. Pero que en los dos casos falta la figura de moderador para reconciliar a las dos personas. En el caso de tu nombre era el hermano, uno de los tres hermanos mellizos, trillizos, ¿no? Y en este caso es que no estaban los padres para poder a lo mejor moderar y tal, mediar. Y creo que la figura del mediador también es muy importante. Y bueno, y me parece como que es un poco suerte, ¿no? El encuentro, ¿verdad? Sí, de todas realmente maneras- nadie busca a nadie porque ambos estaban yendo al encuentro que se hacía, digamos, siempre. O sea, que ahí fue un poquito coincidencia, pero en el mundo real no suelen haber No suele dar. ese tipo de coincidencia y por eso es tan importante que alguien para un cumpleaños, para algo así, rompa ese orgullo, porque aquí yo creo que en el corto se puede ver, joder, con todo lo que hacíamos juntos, con todas las cosas que teníamos y que disfrutábamos juntos, ahora con esta pelea pues lo hemos perdido. Entonces yo creo que aunque no se tenga ese punto de coincidencia, creo que bueno, el buscarlo a veces es más importante. Claro. Bueno, y que no hace falta en todas las ocasiones. Es más fácil con un mediador, Claro, ya. pero con situaciones como esta también se puede llegar a un acuerdo, ¿no? reencuentro, a un acuerdo, ¿no? Un corto que también pertenece a un festival de cortometrajes express y que se graba ¿en cuánto tiempo? En 48 horas. Uy, es que hemos hecho tantos. Yo lo recuerdo 24 horas todo, ¿eh? No, 24 Pero fue horas 48, ¿no? Creo que era 48, creo que era o 72 o 3 días. Es que fue en 2022, ¿eh? También te digo. Claro. Pero creo que fue 72 horas de un viernes a un domingo.
Y Fue de los primeros proyectos que hicimos juntos, ¿eh? fue uno de los primeros proyectos que hicimos juntos. No el primero, pero de los Hemos primeros. envejecido muchísimo, también te digo. Domi tiene más pelo ahora, pero bueno. Las pastillas me cuestan. Y no, pero sí me parece interesante que yo en ese momento era mis primeras veces y no dormí. Tiene muchas ediciones de corto, aunque no lo parezca. O sea, todos los efectos de Instagram, de Sí. tal, yo lo hice manualmente en su momento y yo no dormí. O sea, recuerdo que fue el primer festival que no dormí editando para conseguir que fuese lo más creíble posible el efecto de que él sea como Instagramer, youtuber y Fíjate algo. con lo fácil que es, que hay muchísimas plantillas para Pero esas no cosas. lo conocía en ese momento. Ahora hay algunas librerías que están muy bien. Bueno, y que en aquel momento también estas plantillas que hay también se tienen que pagar y... Claro, y ahí estábamos muy mal, estábamos iniciándonos Claro. en los cortometrajes. Y por eso también es bonito, también me gusta, yo lo veo y me gusta porque digo yo, mira, fue muy caótico el rodaje, extremadamente caótico, Nos no pasó un poco de salimos todo. ganando con el premio, no salimos, o sea, no me recuerdo cuánto dinero fue, pero el dinero de la producción se elevó porque rompimos el iPhone, donde ¿Rompimos un iPhone? Sí, cuando estábamos grabando, yo salgo andando, llevo un iPhone que para que... con el móvil. estamos Bueno, viendo- un móvil, un terminal. un Que terminal. para que quizás se viera un poquito menos rústico y tal, la funda era fea y tal, digo, le vamos a quitar la funda y lo llevamos sin funda, que seguro que si sale en cámara saldrá mejor. Pues nada, fue quitarle la funda y magia, se cayó. Cayó y vamos, que se rompió Sí, sí. toda la parte de atrás y bueno, y entonces no salió rentable. Nada. No sé, pero a mí me gusta. Bueno, No, sí y salió caótico, rentable. ruidos, pero las cosas que pasan siempre en los rodajes y más express, que no puedes desplegar medios de cortar una calle y tal, todo nos pasó. ¿Se puede hacer cine con pocos recursos? Se debe hacer. No, se debe. Sí, no, sí. Se puede hacer, claro que se puede hacer, porque al final nosotros no tenemos recursos humanos, o sea, nosotros somos dos personas que hacemos cortos, o sea. Pero es cierto que creo que hay un poco de desigualdad en los festivales de cortos express, la verdad. O sea, yo afortunadamente se ha incrementado nuestra calidad gracias, yo lo digo y lo voy a decir siempre, gracias a Tuya Televisión, que Tuya Televisión me tiene un cariño especial y nos prestáis a veces foco y cosas así. Claro. Pero no todo el mundo tiene esos productos, recursos. esa herramienta, ¿vale? Y Pero entonces- eso que no frena a nadie, porque nosotros empezamos Eso. sin esos focos, empezamos sin esas cámaras, empezamos sin tal. Bueno, a ver, Y vamos que a no ver. frene, pero es Yo verdad te voy a que decir ayuda. una cosa, acabamos de ver un cortometraje como es El reloj de papá. Y no estaba Tuya Televisión que, ahí. Vosotros erais unos absolutos desconocidos para esta casa y ahí no hay ningún material No, no. extraordinario, creo. Entonces, yo me refiero a un corto como este que técnicamente pues no se ve mal. Es decir, que se ve bastante Hoy en día es todo muy interesante. accesible y se puede dar una calidad con materiales accesibles, pero sí que es verdad que bueno. Pero si te falta la parte económica, pues ponle de la parte de gana. de la parte gana, y creo que es cierto de que si al final tienes un buen mensaje y mucha verdad, al final hay cosas que están muy bien grabadas, muy técnico, muy bonito y hoy que de verdad mejor fotografía, pero a lo mejor luego tú ves el corto y dices, qué bien, qué bonito, y luego te vas a tu casa y no te ha enseñado nada. Y yo creo que un corto te tiene que ir a tu casa pensando, a lo mejor, bueno, si has visto 10 en un día, bueno, pero te debe quedar una sensación como de aprendizaje, de decir, vale, he visto esto y me ha Pero a veces producido pasa algo, que ¿no? ves 10 cortometrajes en un día por una gala o por lo que sea, y crees que te ha gustado uno y cuando pasa un año dices, ¿y por qué es que me acuerdo de otro que algo marcó tal? Pues oye, eso es bonito, y para eso no hace falta calidad, simplemente hace falta, pues lo que te has dicho, una historia... Un buen mensaje y eso, y mucha verdad. Un buen mensaje como este que seguramente, voy a decirlo, porque estoy absolutamente seguro que en este momento habrá gente que todavía se esté secando las lágrimas. ¿Habéis hecho llorar mucho con el Ha reloj llorado gente con esto. papá? Mira, a mí me pasa también de que solo hay dos cortos, uno que ya vimos, que es el de la Alzheimer de... Ay, es que no me sale el nombre. Carmen. Tú sabes el nombre del corto y yo no. ¿Vale? Ese y el reloj de papá, a día de hoy los veo y a mí me produce un poco como de, ay, qué pena, porque es que de verdad que hay hermanos y a mí me da mucha pena. Yo lo pienso y digo, a mí no me gustaría para nada pelearme con mis hermanas y llevarme años sin hablar con mis hermanas y tal, porque a mí, por lo menos en mi caso, y bueno, en tu caso también, iba a llamarle Gor. Que sorpresa, somos novios. No somos hermanos, somos novios. Creemos que tenemos un vínculo muy estrecho con nuestras hermanas y a mí no me gustaría para Claro. nada tener que llegar a esta situación.
O sea, al final ellos eran 4, 2 padres, padre, madre y 2 hermanos. Se mueren los padres y ya no hay familia. Porque cada uno se va por un lado y tal. O sea, y yo pensar, vaya, de la noche a la mañana me puedo quedar sin familia por un conflicto, una pelea, no me gusta. Todas las relaciones que se pierden son muy tristes, pero esta precisamente que en las que seguramente en la infancia hayan compartido tanto momento y que haya sido uña y carne y que haya sido tu todo, llegar a ser un desconocido con esa persona es muy... Claro. A mí me llega mucho, desconocido cuando lo conoces también, ¿no? Claro. Sí. Que incluso, bueno, el hermano cuando lo veía en el directo y tal, se sabía todo lo que decía porque lo habría visto muchas veces, pero también lo que tiene que sentir y decir, vale, yo es que conozco tan bien a esta persona que sé lo que está pensando, sé por lo que está pasando. Claro. Y tratarlo como un desconocido, alguien que conoces también es muy... Es que a mí me llama eso, o sea, nosotros queríamos meter el guiño de cuando él está haciendo el directo y dice ronda de preguntas, ¿no? Y el hermano lo dice, queríamos transmitir como que hay una conexión. Y que lleva ya mucho tiempo viéndolo. O sea, que realmente él quiere seguir. Él quiere seguir siendo hermano, o sea, quiere tener esta relación. Lo que pasa es que de verdad que creo que hay veces que juega mucho el orgullo. Fíjate que hemos hablado de cómo solucionar este tipo de conflictos entre hermanos, entre familiares, y yo creo que esta sería una muy buena herramienta para poder mediar. Es decir, el hecho de que alguien vea este corto hoy y que se sienta reflejado. Ojalá. Y que se reencuentre con un familiar. ¿Pensáis que puede servir para esto? Hombre, yo espero que sí. Yo de verdad lo digo, que hay peleas y peleas, y hay que analizar bien. Y hay veces que no sabemos hacer bien las cosas. Y creemos que yo lo haría de una forma y tú lo harías de otra, y eso no significa de que no haya amor en no haber hecho las cosas como yo quiero. Entonces, a mí me gustaría que la gente se planteara de verdad y dijera, ¿este problema realmente es tan fuerte para que yo con mi hermana deje de tener este vínculo? O sea, ¿es tan importante realmente esto porque al final es como si estuviese fallecida la persona, porque si no le hablas ni nada... De todas maneras, las peleas entre hermanos, pues... Ahora de todo. Hay de todo y que está pues desde los principios de los tiempos. No, claro. Fíjate Rómulo y Remo. O ¿cómo se llaman esto? Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel. Que... Muy bíblico todo. Muy bíblico todo. Sí, esa es... No, pero sí. Pues eso. Lo cierto es que con un corto como este habéis marcado... ¿Os ha marcado a la hora de hacer otras historias? Porque claro, uno como este, que funcione bien, que la gente lo vea, llore, se emocione, diga qué bonito, porque me consta que mucha gente os ha dicho, me gusta mucho El reloj de papá, os ha marcado en el sentido de decir, voy a tirar por esta línea. Mira, me gustaría que me respondieras, Domi. A ver, obviamente al final... lleva ingredientes de un corto que sabemos que puede funcionar. O sea, al final, cuando vas haciendo cortometrajes, ves qué funciona más hacia la gente, qué funciona más hacia tu crecimiento. Y obviamente, pues aquí ya llevaba ingredientes de cosas que sabíamos que funcionaba. Y si vemos que funciona esto, pues se aprovechan esos ingredientes. Mira, es que me gustó antes también Guillermo, que decía, a mí me gusta que en las entrevistas también los directores y eso hablen y digan las cosas. Yo llevo un montón de tiempo haciendo cortos, muchísimo, y yo hacía cortos queriendo contar lo que a mí me apetecía, ¿vale? Y llegaba un momento en el que yo lo contaba y no trascendía y no pasaba desapercibido. Y ahora lo que hago, gracias a Domi, que lo he conocido y nos hemos fusionado y creo que hemos conseguido cierta herramienta, es transmitir lo que nos apetece, porque nos apetece, pero pensando un poco en lo tenemos que contar de alguna manera que a la gente lo entienda y que la gente también sienta lo mismo. Porque si yo lo cuento de alguna manera que solo me voy a enterar yo, entonces este corto es el segundo que hicimos, porque el primero fue el Feunca, que intentamos decir, vale, vamos a fusionar lo que queremos contar, que es el miedo a unos conflictos de hermanos, pero con un toque emotivo para que a la gente también le guste. O sea, este fue el segundo. Entonces, sí, la pregunta que has hecho, sí creo que nos ha influido en seguir creando y tirando un poco
por lo dramáticos que somos, que es que somos dramáticos. Bueno, pues dos dramáticos que han conseguido condensar toda una historia de vida en muy pocos minutos. ¿Cuánto es la duración? Creo que 5. Menos. ¿Menos? ¿Menos de 5 minutos? Creo que sí. Vaya, No lo sé, pues a que mí se me ha ido volando. Habéis conseguido concentrarlo en muy poco tiempo, una historia que yo imagino que en el rodaje y en la producción también ha tenido momentos, anécdotas. Entonces yo os voy a pedir que pongáis encima de la mesa cada uno una anécdota relacionada con este corto. Vale. La del iPhone ya está contada. La del iPhone ya está contada. Yo tengo la de que, bueno, que grabar cortometrajes express. Bueno, voy a adelantar de que yo algún día haré un corto sobre cómo grabar un corto express. No, o sea, de todo lo que ocurre cuando grabas un corto express. Y cuando tú grabas un corto express, siempre te va a venir alguien que le interesa lo que tú estás haciendo y se sienta en un sitio. O sea, si tú estás grabando para allá, ¿vale? Tú estás con la cámara grabando para allá, esa persona está muy extremadamente interesada en lo que estás haciendo y en vez de colocarse detrás, él se sienta, él o ella, pero normalmente suele ser un hombre mayor, se sienta al lado y se queda ahí viéndolo así, ¿vale? Pues siempre nos pasa eso, pero en este caso fue un grupo de mujeres que salen en el corto, que estaba yo haciendo como el que tomaba café, y ellas se sentaron justo al lado mientras nos veía. Yo le dije, mira, estamos haciendo un corto, ¿queréis salir? Y por eso hay un plano de ellas tomando también como café, pero si no se ve el plano general, están ellas mirándonos así, contentas, viendo cómo grabamos, vamos. Eso es muy habitual. Así que, por favor, si veis que hay una cámara que está grabando, entiendo que puede ser un poquito molesto, pero que se dé la vuelta un poquito por detrás. Ya no solo porque aparezcan y tal, sino porque cualquier ruido de una conversación empeora bastante mucho la calidad de Bueno, la grabación. ¿y los extras que tienes gratis? Ya, total, no, hombre, claro. Sí. Total. Vamos, y a mí es que me encanta. Hombre, lo que... difícil y lo complicado hubiese sido que estuviéramos hablando de un corto ambientado en una época determinada y estuvieran que allí. salgan las señoras pues con su teléfono móvil, ¿no? Y Total. que Que no también sea es bonito porque al final estamos acercando los rodajes a zonas rurales y a la gente eso le llama la atención, porque ya están hartos de ver cómo quedan las cosas en televisión. Y el acercar a zonas rurales una cámara y cómo se graban las cosas y cómo se repiten y cómo se ponen los micrófonos y tal, creo que es una experiencia que en este caso a esta señora pues le llama mucho la atención. O sea, que no es algo que estén viendo todos los días. Claro, y es cierto, y por eso están los festivales cortometrajes express, porque a mí me parece muy positivo para los pueblos y tal que acerquen este tipo de festivales porque fomentan en el pueblo ya arte, porque es arte, y encima le da como calidez de ver a gente, ver que son también protagonistas. A mí a día de hoy, los cortos que hacemos, como ya tenemos más recorrido de fuerza incluso, más rodaje. Es sacar a gente de los pueblos. Si vamos a un sitio, vamos a intentar sacar a gente de los pueblos porque creo que es lo que pega. Si es un festival de corto express de cierto pueblo, pues que es más verdad que la gente de su pueblo. ¿Me entiendes? En este caso sacamos a muy pocas, pero que yo en Chiclana, cada vez que hago lo de chicharrón, cuanto más chiclaneros salgan, mejor. Te digo una cosa, os funciona bien porque, por ejemplo, habéis ganado recientemente el Ojú Rueda o algo así. Ojú Rueda. Que creo que Es que guay, en verdad Ojú está muy guay. las actrices Universidades. las actrices eran de allí, ¿no? Exacto, en ese caso sí. Que fue por un tema. Fue por un tema puramente de facilidad de producción, de vale, pues si están aquí va a ser más fácil, nos van a ayudar a encontrar mejor los sitios, el transporte es mínimo y todo es mucho más sencillo, pero fue un gran descubrimiento porque son actrices con las que hemos trabajado muy bien y fíjate, en otra ocasión igual no le hubiéramos dado la oportunidad. Y también por eso, de sacar a gente de Huelva y el acento también, o sea, yo no puedo irme, si voy a hacer un corto en Murcia, que lo hicimos también, poner a lo mejor a un acento de Madrid. No, el Murcia vamos a intentar poner un acento de murciano porque encima no vamos a pagar su acento. Intentamos, claro. No siempre, porque la mayoría de veces somos nosotros no los actores, porque no podemos llevar a Murcia tanta gente, pero bueno, pero a ver, vosotros hicisteis un corto en Mazarrón. En Mazarrón, Murcia. No, en Murcia. No en Murcia.
A ver, Domi, porque no veas cómo se enrolla, esa anécdota. Cuéntamela porque ya estoy casi fuera de tiempo. Anécdota que más gracia me hace en verdad de este rodaje. Creo que fue de este rodaje de verdad. Sí, O a lo mejor me estoy... sí, no, hago como el que sí. Sí, no, pero... No, tú contabas que toda la noche al final editando y demás, eso nos desgasta mucho como persona y acabamos con una apariencia un poco... o sea, de haber dormido poco, ojeras, tal. Volvemos con el coche súper desorganizado y a la vuelta nos paró la policía y yo creo que entre lo nerviosos que íbamos, lo poco que habíamos dormido y cómo llevábamos el coche, los policías eran como... Sabemos que esta gente no está bien, pero no sabemos qué encontrarle. Claro, no van a encontrar ni droga ni nada, todo estaba perfectamente correcto. Pero nos registraron. Pero nos registraron y yo llevo un momento que casi empaticé, o sea, que creo que empatizó con nosotros el guardia civil y dijo... mira, esta gente que llegue ya a su casa, que duerma y que descansen los porcitos míos y ya está. Pero es verdad que qué pena nos daremos cuando acabamos estos concursos. Si nos damos nosotros mismos, imagínate. Lo cierto es que al final lo que sí hay es satisfacción de un trabajo bien hecho, de un corto maravilloso como es el reloj de papá, que a mí me encanta y que han podido disfrutar la gente en casa en este proyector. Domi, Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a vosotros y a Tuya Televisión por dar, siempre lo diré cada vez que estoy aquí, por darle voz a la gente que hace cine en Cádiz, porque siempre escuchamos a la gente de Madrid o de capitales y aquí en Cádiz también hay cine y hay que escucharle. Ahí está. Bueno, y que no solo los escuche el público, sino que los escuche también el sector, que luego se ruedan grandes series en la provincia de Cádiz sin actores de la zona. Total. O sin profesionales de la zona. Y aquí hay muy buenos profesionales. Muchos y muy buenos. Gracias a los dos. Y nosotros nos marchamos. Nos vemos la semana que viene con otro proyector y con más cine de la provincia.